Los dinosaurios. Hace 66 millones de años, estos animales legendarios dominaban el mundo. No tenían ni idea de que su evolución estaba a punto de detenerse por culpa de un agente exterminador llegado de muy lejos, el más temible que existe. Lo que no sabían los dinosaurios era que se acercaba un asteroide, surcando el espacio a una velocidad 10 veces superior a la de una bala. Se estrelló con una potencia inimaginable. Cuando la parte inferior impacta contra la Tierra, la parte superior de esta roca está todavía por encima de la atmósfera. Eso nos da una idea del tamaño. Este impacto desencadenó reacciones en cadena que destrozaron la Tierra de los dinosaurios en menos de 24 horas. Terremotos, incendios, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas y lluvia de bolas de fuego formaron parte de este exterminio implacable. Fue la quinta extinción masiva de la historia y acabó con el 75% de las especies del planeta. El planeta osciló arriba y abajo con una gran fuerza. Es imposible imaginar un tsunami tan potente como aquel. El impacto liberó enormes cantidades de gases y polvo, alterando drásticamente la atmósfera. Si no morías por una causa, morías por otra. Aquel fue, sin duda, el peor día en la historia de la Tierra. Si alguno consiguió sobrevivir, tuvo que enfrentarse a un invierno de pesadilla que duró 10 años. Un auténtico calvario sin la luz del sol y en una atmósfera irrespirable. Para los dinosaurios fue como vivir en un congelador. Todo eran penalidades. Los dinosaurios herbívoros murieron y no había comida suficiente para los carnívoros, que también murieron. Nunca más habrá un tiranosaurio rex caminando sobre la superficie de la Tierra. Paleontólogos, astrofísicos, oceanógrafos y geólogos de renombre mundial, incluidos los dos asesores científicos de las sagas Parque Jurásico y Jurassic World, nos van a contar la historia del fin de un mundo. Prepárense para revivir el apocalipsis de los dinosaurios. El fin de los dinosaurios, escenario de un apocalipsis. Chicxulub, península de Yucatán, México. Esta antigua tierra maya tiene las cicatrices de la sacudida más violenta que ha sufrido la Tierra. En la superficie no hay ni una señal de lo que ocurrió aquí hace 66 millones de años, salvo por estos cenotes, muy populares entre los turistas. Mar adentro, bajo las aguas del Golfo de México, se encuentra el escenario de una tragedia de proporciones colosales. Una gigantesca cicatriz que mide aproximadamente 180 kilómetros de diámetro. Chicxulub es el mayor y más reciente cráter conocido. Su descubrimiento fue una auténtica revelación y tuvo una repercusión extraordinaria. ¿Qué pudo fracturar la superficie terrestre con tanta fuerza? Los geólogos dan la clave de este enigma. En 1980 descubrieron restos de iridio, un elemento químico extremadamente raro en la Tierra. El iridio es muy poco común en la Tierra, pero es muy habitual en objetos extraterrestres. Si algo tiene restos de iridio, es casi seguro que llegó a la Tierra procedente del espacio exterior. Es indiscutible que un asteroide de unos 10 kilómetros de ancho se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años y provocó un gran agujero. El cráter de Chicxulub es uno de los muchos vestigios de un apocalipsis lejano. El testimonio de uno de los días más oscuros que ha conocido nuestro planeta, la extinción de los dinosaurios. Todo sucedió de repente. Fue un cataclismo que cambió el curso de la evolución de un día para otro.
Sabemos cuándo ocurrió, y también que después de aquello ya no había dinosaurios. Y muchas otras cosas. Fue un desastre global que afectó a todas las especies, de plantas y también de animales. Hasta entonces habían sido los amos del mundo, el grupo animal más fuerte que jamás había existido. Vivían en una especie de paraíso terrenal. En un instante, todo se transformó en un caos absoluto. Varias campañas de perforación en el cráter y excavaciones paleontológicas en los 4 puntos cardinales de la Tierra han sacado a la luz esta terrible catástrofe. Los daños que provocó el asteroide son como pistas en la escena de un crimen. Están por todo el mundo en rocas de 66 millones de años. El asteroide provocó una cascada de destrucción que afectó a todo el planeta. Gracias a estas valiosas pistas, podemos reconstruir un escenario bastante preciso del apocalipsis de los dinosaurios. Pero antes, tenemos que remontarnos al día anterior a la tragedia de un mundo que desapareció para siempre en la época conocida como el final del Cretácico. Víspera del apocalipsis. Hace 66 millones de años, Pangea, el supercontinente principal, ya se estaba fragmentando lentamente por efecto de la tectónica de placas. Europa está ahora separada de África y América por grandes océanos. Europa era como un archipiélago y Norteamérica estaba dividida en 2 enormes cuerpos de tierra separados por el mar interior occidental. En esa época empieza a vislumbrarse la disposición moderna de los continentes. Ya se identifica como la Tierra que conocemos. Los océanos son menos profundos que en la actualidad y el nivel del mar es mucho más alto. También es un mundo más cálido, sin hielo en los polos. Un mundo donde los días son 30 minutos más cortos. Un mundo dominado por una luna más cercana. La luna estaba más cerca que ahora. Las mareas eran más fuertes y por la noche había un 15% más de luz. El clima es mucho más cálido y el nivel de CO2 es superior al actual. Hablamos de unas 5 veces más. En aquella época, los dinosaurios dominaban la Tierra. Los dinosaurios. Los animales más grandes, pesados y fascinantes que jamás han pisado nuestro planeta. Desde las lagunas tropicales de Europa hasta los inmensos bosques de coníferas de América, los pasos de estos gigantes legendarios resuenan por todas partes. Es un mundo de dinosaurios. Allá donde haya tierra firme, habitan los dinosaurios. Tenemos herbívoros y carnívoros y parece que no hay mucha competencia entre las especies. Hay comida para todos. Los dinosaurios fueron los vertebrados terrestres dominantes. Colonizaron los continentes y ocuparon la mayoría de los nichos ecológicos en sus 150 millones de años de existencia. Gobiernan un reino animal formado por reptiles, mamíferos, aves e insectos. Coexisten en un ecosistema rico y variado en el que todos evolucionan al mismo tiempo. Los depredadores están en lo más alto de la cadena alimentaria. Se alimentan de animales herbívoros que a su vez se alimentan de plantas. La estrella de los herbívoros, el Triceratops. Este titán podía llegar a medir 9 metros de largo y pesar unas 14 toneladas, más del doble que un elefante africano. Equipado con cuernos defensivos de 1 metro de largo, este Hércules con patas es como un tanque viviente. El Triceratops es un devorador de plantas, pero no deberías meterte con él. Es tan grande que si te lo cruzas, lo mejor es apartarse. Utiliza su boca en forma de pico, y sus poderosas mandíbulas son como hojas de guillotina. Cuando las cierra, funciona como unas tijeras. Hemos encontrado grupos de Triceratops, y todas las pruebas sugieren que los dinosaurios con cuernos son gregarios y viven en grupo.
Es la presa favorita del mayor de los depredadores, el que está en la cima de la cadena alimentaria, el rey de los dinosaurios, el Tiranosaurio Rex. Pesa 7 toneladas, mide 13 metros de largo, tiene el tamaño de un autobús de 2 pisos, un apetito gigantesco y puede ingerir más de 200 kilos de carne al día. Este dinosaurio es el carnívoro más grande y temible que sepamos que ha vivido en la Tierra. No había ningún otro animal tan fuerte, dominante y extraordinario como él. Es difícil escapar de un Tiranosaurio Rex a menos que tengas fuertes elementos defensivos como el Triceratops. Era imposible imaginar que estos paladines de la evolución desaparecieran un día. No había ninguna señal de que los dinosaurios tuvieran problemas. Para ellos, habría sido un día normal en su largo reinado evolutivo. Pero ese mundo está llegando a su fin. Ninguno de ellos es consciente de que un monstruo, el objeto de destrucción más letal que jamás haya existido, ha surgido de los confines del espacio para sellar su destino. Los dinosaurios vivían ajenos al asteroide que surcaba el espacio. El sistema solar es un entorno muy hostil. Muchos asteroides se acercan a la Tierra y a veces pasan verdaderamente cerca. Esta enorme roca de más de 10 kilómetros de diámetro procede directamente del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, a 300 millones de kilómetros de la Tierra. Se cree que se creó por la colisión de 2 asteroides colosales. Como muchos otros, salió del cinturón de asteroides por una trayectoria de escape. Se desplazaría por Marte, por la Tierra, pero hubo encuentros con otros asteroides que modificaron su trayectoria. La mayoría terminan estrellándose contra el Sol por la atracción de su enorme masa, pero algunos ven modificada su trayectoria y se estrellan contra la Tierra. El planeta ha sufrido bastantes impactos de meteoritos de poca envergadura. Pero un asteroide tan gigantesco como este es un arma de destrucción masiva capaz de causar estragos en nuestro planeta. Solo cruza la trayectoria de la Tierra una vez cada 100 millones de años por término medio. Este asteroide podría haber tomado cualquier trayectoria, pero al final se dirigió hacia la Tierra. Y es entonces cuando se precipita a una velocidad 10 veces superior a la de una bala. Si ese objeto hubiera tenido una trayectoria ligeramente diferente, no habría llegado a la Tierra. Pero en algún momento cambia, dirigiéndose hacia nuestro planeta. Hay infinidad de trayectorias y algunas conducen a la Tierra. Sin embargo, la Tierra cuenta con un último escudo natural capaz de resistir el choque de un impacto semejante: nuestra Luna. Su superficie tiene miles de cráteres, entre ellos Tycho y la cuenca Aitken, una de las mayores del Sistema Solar, con 2.500 kilómetros de diámetro. La Luna es la última oportunidad de nuestro planeta para evitar una colisión. La Luna sirve de escudo porque está en el camino a la Tierra y a veces recibe el impacto en vez de la Tierra, pero orbita alrededor de la Tierra y es relativamente pequeña, por lo que no es un escudo muy eficaz. Por desgracia, el satélite natural permanente de la Tierra no se encuentra en la trayectoria del asteroide. La catástrofe es inevitable. El apocalipsis de los dinosaurios es inminente. Víspera del apocalipsis. En la Tierra, el pintoresco y grandioso paisaje brilla por última vez. El Triceratops y el Tiranosaurio Rex continúan su feroz lucha por la supervivencia. Por su parte, los mamíferos sobreviven como pueden en un mundo que no está hecho para ellos. Esperan su momento,
sin saber que un gélido invierno está a punto de poner sus vidas patas arriba. Fue un día como otro cualquiera. Se levantaron por la mañana y siguieron sus rutinas. Quizá fue una mañana soleada. Los dinosaurios no tenían ni idea de que se acercaba el asteroide. No sabían que una bala mortal iba hacia ellos, que su sentencia de muerte ya estaba firmada y sellada. Hasta que sufrieron las consecuencias, que fueron diferentes dependiendo del lugar. Día del apocalipsis. Esta despiadada bala de cañón llega a una velocidad de más de 12 kilómetros por segundo. 100 veces más rápido que un avión comercial. Su entrada en la atmósfera comprime el aire circundante y provoca un aumento de la temperatura. El aire se calienta 5 veces más que la superficie del Sol y se inflama de manera espontánea. Ante un impacto tan catastrófico, la suerte ya está echada. Es imposible prepararse para algo así. Tardaría solo unos segundos en estrellarse. El final había llegado. El apocalipsis de los dinosaurios ha comenzado. Tenía unos 10 kilómetros de diámetro cuando la parte inferior impacta contra la Tierra. La parte superior de esta roca está todavía por encima de la atmósfera y nos da una idea del tamaño. El asteroide choca contra la Tierra en las aguas del Golfo de México con una fuerza de impacto estimada de 100 billones de toneladas de TNT. 7.000 millones de veces más potente que la bomba de Hiroshima. Se estrelló contra la superficie con una fuerza inimaginable hoy en día. No ha vuelto a suceder nada tan potente desde entonces. El planeta osciló arriba y abajo con una gran fuerza. El impacto crea un enorme destello de luz. El meteorito abrió una franja de 40 kilómetros en la superficie del globo, 4 veces la profundidad de la fosa de las Marianas, la mayor fosa oceánica del mundo. La presión y el calor generados por el impacto licúan instantáneamente la roca. Produce una onda de choque que se disipa por la Tierra, pero también envía parte de ella al asteroide, que explota y forma un cráter de 10 a 20 veces más grande que el propio asteroide. Es el cráter de Chicxulub. Y eso no fue todo. Las rocas comprimidas se recuperan cambiando de forma y el material vaporizado dentro de la cima empieza a subir, formando una nube enorme. La cima se derrumba sobre sí misma en una explosión catastrófica que expulsa miles de millones de toneladas de material a la atmósfera. Se pulverizaron 20.000 kilómetros cúbicos de roca. 8 millones de veces el volumen de la pirámide de Keops. El impacto fue de tal magnitud que arrasó con todo. Agua, árboles, tierra, dinosaurios. Todo lo que había en un radio de 1000 kilómetros alrededor del lugar donde cae el asteroide se desintegra. Todo se vaporiza por completo. Muchas especies marinas son exterminadas, borradas para siempre del registro de la vida. La existencia de los dinosaurios también llega a su fin. Para los más cercanos al impacto, la muerte es rápida. Es probable que no vieran nada. Murieron antes de darse cuenta. Para los demás, supone el comienzo de una larga pesadilla. Deben soportar la tortura originada por un asesino llegado del otro lado del sistema solar. Los dinosaurios estaban perfectamente adaptados al mundo en el que vivían. La llegada del asteroide hizo que ese mundo desapareciera en un instante. Eliminó el 75% de la vida terrestre.
La colisión no solo provocó el cráter de Chicxulub y destruyó los alrededores de la península de Yucatán. También supuso el punto de partida de una reacción en cadena que convertiría a este meteorito en el mayor asesino en serie de todos los tiempos. A medida que la onda de choque se propaga hacia el interior, pierde energía rápidamente. Cuando ya no puede seguir perforando, se convierte en una onda sísmica. Y de repente, el silencio. 5 minutos después del apocalipsis. Comienza la cuenta atrás para la extinción masiva. A continuación, otro monstruo de las profundidades de la Tierra se lanza al asalto de todo el planeta. Un terremoto titánico que destruye todo a su paso. Todo lo que está sobre la superficie se ve afectado por la perturbación. El megaterremoto provocado por el impacto tiene consecuencias en lugares muy lejanos. Es difícil imaginar que algo tan rígido como el suelo empiece a moverse como si fuera un trampolín. Este seísmo superó la magnitud 11 en la escala de Richter, 2 niveles por encima del mayor terremoto registrado por el hombre en Chile en 1960. Afecta a un radio de varios miles de kilómetros alrededor del cráter de impacto. Los dinosaurios que entonces poblaban el suelo americano sufrieron la ira de la Tierra. Es posible que los dinosaurios empezaran a rebotar por todas partes, arriba y abajo, en el aire, chocando unos con otros. Más o menos como la bola de una máquina de pinball. No hay forma de que la evolución te provea de un mecanismo de defensa contra un terremoto. O sobrevives o no sobrevives. A este terremoto le siguieron innumerables seísmos y réplicas. Enormes desprendimientos de tierra borran del mapa colinas y cañones. Lagos y ríos se desbordan y se tragan territorios enteros. A partir de este momento, todos los seres vivos del planeta se dan cuenta de que algo va mal. Algo está cambiando rápidamente. Cuando esta gigantesca coctelera se detiene, deja un paisaje totalmente devastado. La mayoría de los dinosaurios yacen en el suelo muertos o heridos. El cielo se tiñe de rojo y la temperatura del aire supera los 1000 grados. Si eres un dinosaurio, ya eres consciente de los problemas que se acercan. Estarían intranquilos y desconcertados, pero ni siquiera imaginaban lo que iba a ocurrir a continuación. 15 minutos después del apocalipsis. Los dinosaurios que sobrevivieron se enfrentan ahora a un nuevo peligro. Y esta vez viene del cielo. Una gigantesca tormenta se cierne sobre los animales. El cielo está cargado de roca fundida procedente de las profundidades de la Tierra. Como consecuencia del propio impacto, la roca líquida que ha proyectado a la atmósfera se disemina como si fuera un spray. Todo lo que sube, baja. La gravedad funciona así. Según cae de nuevo sobre la Tierra, se solidifica y forma una especie de pequeñas balas de cristal. Llovía, pero aquello no era agua. 15 minutos después del impacto, una lluvia de balas ardientes empieza a caer. Dura 1 hora. Para los dinosaurios es un viaje al infierno. Los dinosaurios que recibieron esa lluvia ardiente sufrieron unas heridas terribles. Creo que fue el peor día de la historia. Este diluvio de balas incandescentes se extiende por todo el planeta y se cierne sobre el suelo y sobre todos sus habitantes. Los colosos que sobrevivieron al terremoto acaban destrozados por esta lluvia infernal. Solo hay una salida: encontrar refugio. Los pequeños mamíferos, los pequeños reptiles pueden guarecerse, pero los enormes dinosaurios, ¿dónde se esconden? Tuvieron que enfrentarse a la lluvia de balas.
No había dónde ir. Lo peor está por llegar. Esta lluvia diabólica da lugar a un nuevo fenómeno mucho más peligroso, que hace que el choque interestelar sea aún más espeluznante. A partir de ese momento, la catástrofe va de mal en peor, hasta que toda la Tierra queda completamente transformada. Si no te mata una cosa, te mata otra. 30 minutos después del apocalipsis. El calor acumulado se propaga por toda la atmósfera. La Tierra se convirtió en un auténtico horno a varios cientos de grados. Se produjeron enormes incendios. La marea de fuego convierte los ecosistemas en infiernos. La temperatura es superior a la de un horno. Los árboles de los bosques se incendian espontáneamente. Todo empieza a arder. Y los incendios forestales se extienden por todo el planeta. Un día terrible para los bosques y los seres vivos. La población de animales que viven en los bosques se ve diezmada. Solo sobreviven los que se esconden bajo tierra, si es que no se quedan sin oxígeno. ¿Quién puede escapar de este infierno? El poderoso tiranosaurio Rex y el Triceratops no pueden esquivar este incendio universal. Los únicos refugios son cuevas o madrigueras, inaccesibles para la mayoría de los dinosaurios. Probablemente todo estaría sembrado de cadáveres y los animales intentarían seguir a cubierto. Es una situación donde solo hay muerte y destrucción. Y por si fuera poco, un nuevo peligro aún más mortífero los amenaza a todos. 1 hora después del apocalipsis. Aparecieron de repente nuevas nubes mucho más oscuras y aterradoras. Son las nubes de la tormenta desencadenada por el impacto de Chicxulub. Avanzan a 340 metros por segundo y se anuncian con un estruendo ensordecedor. Estos vientos huracanados avanzan tierra adentro, con un sonido tan intenso que nos dejaría sordos. La Tierra sufre una combinación de ráfagas y tornados de hasta 1000 kilómetros por hora, 4 veces la velocidad del huracán Katrina. Las nubes escupen rayos, provocando nuevos incendios. Para los dinosaurios que sobrevivieron, fue una verdadera tortura. Mucho más potentes que los huracanes que conocemos. La tormenta perfecta para que la situación empeore. Los únicos animales que sobreviven son los que pueden esconderse, reptiles marinos en el fondo del agua y pequeños animales en sus madrigueras. Pero están a punto de enfrentarse a una nueva amenaza, un peligro titánico, y esta vez los mamíferos no se librarán. Y cuando crees que todo ha terminado, llega algo nuevo. 3 horas después del apocalipsis. Un fenómeno aún más devastador, tal vez el peor. Una masa asesina que destruye todo a su paso y no se detiene ante nada. Un tsunami sin precedentes. El asteroide chocó contra la Tierra en el peor lugar posible, en las aguas del Golfo de México. En lugar de caer en alta mar o en el interior del continente, cayó en aguas poco profundas, de forma que afectó tanto al mar como a la tierra firme. Arrancó el terreno donde cayó y lo lanzó a la atmósfera. Al caer de nuevo, provocó una enorme ola. Al chocar contra las aguas costeras poco profundas, el asteroide creó lo que los científicos denominan una ola de colapso. Este muro de agua salada alcanzó una altura de 1,5 kilómetros, 5 veces más alta que la Torre Eiffel, con una anchura de 50 kilómetros. Es imposible imaginar un tsunami como aquel. Los humanos nunca hemos experimentado un desastre global de una magnitud tan enorme. Los dinosaurios no pudieron huir. Ante eso no se puede hacer nada más que pensar que ha llegado tu fin. Han pasado 3 horas desde el impacto.
ese monstruo de agua engulló toda la costa mexicana y se extendió. Esa ola asesina azotó Norteamérica con toda su fuerza. Miles de millones de toneladas de agua aniquilan toda forma de vida. Es probable que arrastrara a los dinosaurios que vivían en las regiones centrales de Estados Unidos. Colorado, Nebraska, Kansas, Texas. Y entonces la máquina trituradora acuática se ralentiza y se para. Parte de Norteamérica está cubierta de agua. El nivel del mar subió 100 metros. Es como un muro de agua que entra en tierra firme. Lo cubre todo y luego se retira lentamente. El efecto es muy intenso. Erosiona el terreno por donde pasa y transporta los residuos a mar abierto. Han pasado muchas cosas y el resultado ha sido una masacre. ¿Podría haber supervivientes? Pues sí. Al menos de momento, porque este colosal muro de agua no llega solo. Se produjeron otros tsunamis causados por terremotos. Va a ser como una auténtica película de terror, 4 horas después del apocalipsis. El tsunami que asoló Japón en 2011 alcanzó los 55 metros de altura y mató a más de 16.000 personas. Los camiones y autobuses arrastrados en Japón eran tan grandes como dinosaurios, pues aquel tsunami fue muchísimo más fuerte que el de Japón. Hace 66 millones de años, los terremotos generados por el impacto de Chicxulub desencadenaron tsunamis aún más potentes. Olas de 100 a 200 metros de altura rompen una tras otra a través de los océanos a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Los tsunamis que se han registrado en la historia son pequeños comparados con los que hubo entonces. Arrasaron cientos de kilómetros de costa, destruyéndolo todo a su paso. Seguro que alguno de esos tsunamis terminó arrastrando a todos los dinosaurios que vivían cerca del mar. Estas olas monstruosas dan la vuelta al globo varias veces. En las primeras 7 horas tras el impacto, transportan 29.000 veces más energía que el tsunami de 2011. Es muy probable que hasta en lugares del otro extremo del mundo, las inundaciones superaran los 10 metros de altura. En las cercanías del impacto, muchísimo más. Esta temible lavadora diezma el fondo del océano. Los tsunamis desplazan enormes cantidades de sedimentos, rocas y arena, así como cadáveres de animales marinos a lo largo de decenas de kilómetros. Los animales terrestres, vivos o muertos, son descuartizados sin piedad. Como una cuchilla de afeitar, el océano embravecido barre la tierra, aplastando el mundo de los dinosaurios para siempre. La fuerza de un tsunami es tan salvaje que arrasa con todo. Te entierra entre barro y residuos hasta que no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir. Es probable que la mayoría de los dinosaurios hayan desaparecido, pero los animales que han sobrevivido tendrán que enfrentarse a más peligros y desafíos. 12 horas después del apocalipsis. Es aquí, en estos paisajes grandiosos, en el corazón de la India, donde se encuentran los restos del arma de destrucción masiva más aterradora del planeta antes de la colisión del asteroide. Los restos de la estructura más letal de la época de los dinosaurios. Son los traps del Deccan, las huellas de monumentales coladas de lava de los volcanes más mortíferos de la época. Las erupciones del Kilauea, en Hawái, son seguramente lo más cerca que hemos estado de esto hoy en día. A todos nos asombra la erupción de un volcán en Hawái. Es fascinante ver cómo la lava inunda las carreteras, pero eso no es nada comparado con la cantidad de lava que se extendió sobre gran parte del subcontinente indio hasta llegar al mar. Las erupciones llevan millones de años cubriendo los alrededores con su lava mortífera. Tan devastadoras que algunos investigadores creyeron durante mucho tiempo que eran las únicas responsables de la extinción de los dinosaurios.
Ahora sabemos que sus descomunales erupciones se sumaron al impacto del asteroide y reavivaron esa bola de fuego infernal. Hay quien sugiere la idea del antipolo. Los traps del Deccan están en el lado opuesto al lugar donde cayó el asteroide. Es posible que al estar conectados los volcanes por el manto terrestre, se desencadenara una nueva oleada de erupciones enormes. No había ningún lugar seguro en todo el planeta. Los flujos de magma fueron cubriendo la superficie de la India, que entonces no era más que una gigantesca isla en medio de los océanos entre Asia y la Antártida. Pero el impacto del meteorito hizo despertar a la bestia. Quizá cientos de erupciones se desencadenaron en las horas siguientes a Chicxulub, mientras las ondas sísmicas sacudían el fondo del océano Índico. La potencia de estos volcanes aumentó exponencialmente y comenzaron a liberar más lava y gases de efecto invernadero. Se generó una cantidad inimaginable de polvo y gases. El oeste del continente se entrega a una masacre infernal. Alrededor de lo que hoy es la región de Bombay, las coladas se suceden sin cesar. Cubren el suelo con una capa de lava de varios cientos de metros de espesor, que ocupa una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, unas 4 veces el tamaño de Francia. Fue el peor día en la historia de la Tierra. Un caos absoluto, una masacre, una catástrofe. Ni la película de desastres más increíble y espectacular de Hollywood se acercaría a la realidad de aquel día. Día 1 después del apocalipsis. Han pasado 24 horas desde que el asteroide impactó contra la Tierra. Son 24 horas de pura locura. Es el apocalipsis de los dinosaurios. La faz de nuestro planeta ha cambiado. La mayoría de los animales terrestres de todo tipo han perecido. Al día siguiente, el Sol apenas podía abrirse camino entre la polvareda que flotaba en la atmósfera. Los animales que consiguieron salir de sus escondites se encontraron con un mundo devastado. Los supervivientes están muy mal. A algunos les va un poco mejor que a otros. Tal es el caso de los pequeños mamíferos. Han sobrevivido escondidos en agujeros. No fueron aplastados por terremotos, carbonizados por incendios, ni ahogados por tsunamis. Pero su calvario aún no ha terminado. Tienen un futuro por delante, pero tendrán que superar muchas vicisitudes. Mientras la muerte llega a cada rincón del mundo, otro fenómeno dramático ha empezado a desarrollarse. La nube cataclísmica sobre Chicxulub y el humo de los devastadores incendios se están acumulando en la atmósfera hasta un punto sin retorno. La nube se acelera al encontrarse con el aire menos denso de la capa superior de la atmósfera y empieza a moverse alrededor del planeta. Había tal cantidad de materiales flotando que se formó una especie de manto. Era tan espeso que la luz del sol no llegaba a la superficie. Las toneladas de ceniza y dióxido de carbono enviadas a la atmósfera sumieron al planeta en un invierno sin precedentes. Este nuevo calvario tiene un nombre: invierno nuclear. Si fueras un animal en la superficie, al mirar hacia el cielo, no verías nada. Todo estaría oscuro, ni sol, ni luna, ni estrellas. ¿Quién tiene alguna habilidad que le permita sobrevivir en esta situación? La colisión provocó un enfriamiento global de las temperaturas. Todos los rincones del planeta se ven afectados. Los animales que han sobrevivido aún no lo saben, pero les esperan 10 años de frío glacial. Puede que muchos estuvieran acostumbrados a la oscuridad, pero no a un enfriamiento tan radical. Para los dinosaurios fue como vivir en un congelador.
Los que sobrevivieron a los tsunamis, a los incendios forestales, a los terremotos, a la lluvia de cristales, no pudieron sobrevivir a años de frío y oscuridad. El invierno ha llegado para los últimos supervivientes, y el frío no es el único peligro. Todos los seres vivos están amenazados porque carecen del combustible que necesitan para vivir: la luz. Nuestro mundo depende de las plantas. Si no hay organismos que absorban la luz del sol, todo se desmorona. Si no reciben la luz solar para el proceso de la fotosíntesis, no tienen energía, y sin energía no se puede vivir. Las plantas que resistieron a los incendios han dejado de crecer. Solo sus semillas, protegidas por el humus, resisten y sobreviven, pero no pueden germinar. Los bosques que no se han quemado acabarán exterminados por falta de alimento. La vegetación sigue siendo comestible durante un tiempo, hasta que muere y ya no queda nada que comer. La cadena alimentaria se derrumba como un castillo de naipes. Los grandes depredadores que han sobrevivido milagrosamente no tienen nada que comer y mueren. Los dinosaurios herbívoros mueren, y los carnívoros ya no tienen suficiente comida, por lo que también mueren. Se produce el colapso total de un ecosistema próspero y maravilloso que había florecido durante el Cretácico superior. Todo se desintegra. Pero aún hay más. A las catástrofes anteriores se añadirá un nuevo fenómeno: el azufre. Solo el impacto de Chicxulub envió 350.000 millones de toneladas a la atmósfera, el equivalente a 2 millones de portacontenedores a plena carga. El asteroide cayó a medias entre tierra firme y aguas poco profundas. Aquello provocó que se vaporizara un mineral concreto, la anhidrita, que se convirtió en vapor de dióxido de azufre. Combinados con el humo de los incendios, forman un nuevo fenómeno terriblemente devastador. El apocalipsis de los dinosaurios se prolonga con una última marcha fúnebre. Tuvo que ser terrible que todo ese polvo suspendido se precipitara en forma de lluvia. Lo que caía durante las tormentas no era lluvia normal, era lluvia ácida. Si por casualidad hubo bosques boreales o páramos que sobrevivieron a la catástrofe, las lluvias sulfurosas acabaron con ellos. Esa lluvia te quema. Es imposible sobrevivir a la lluvia ácida. La lluvia ácida escaldaría a los dinosaurios y a cualquier otro animal que siguiera vivo. En los océanos, la falta de luz destruye el 90% del fitoplancton. Pero la lluvia ácida también contribuye a la destrucción de las cadenas alimentarias marinas. Todos los seres vivos de más de 25 kilos desaparecen de la faz de la Tierra. Este apocalipsis es la quinta extinción masiva de la historia. El 75% de las especies animales se extinguieron. El reinado de los dinosaurios llega a su fin. Nunca más habrá un dinosaurio caminando sobre la superficie de la Tierra. No habrá ningún otro animal parecido a un tiranosaurio rex o a un triceratops. Ya son parte de la historia. Los dinosaurios tuvieron un final abrupto. El mundo cambió tan deprisa que no tuvieron tiempo de adaptarse. ¿Cómo han podido desaparecer animales tan evolucionados sin oponer más resistencia? Simplemente fueron víctimas de su propio éxito. Los dinosaurios formaban una tupida red de especies que dependían unas de otras para alimentarse y reproducirse. Si eliminas un eslabón entre dos especies, no pasa nada. Otros eslabones ocuparán su lugar, pero si eliminas varios, la cadena se rompe definitivamente. Estos colosos fueron cayendo uno tras otro. De hecho, el asteroide cayó en el peor momento posible. Unos millones de años antes, los ecosistemas eran más sólidos y podrían haber resistido al cataclismo. Unos millones de años más tarde, habrían evolucionado lo suficiente como para escapar a la extinción. Cambió el curso de la vida.
provocó la desaparición de muchas especies. Y las que llegaron para sustituirlas eran muy diferentes. 10 años después del impacto de Chicxulub, la gruesa capa de polvo que rodea la Tierra empieza a disiparse. La luz del día llega de nuevo a la superficie. Es el fin del invierno nuclear. Los supervivientes, los animales que consiguieron resistir, tenían ante sí un nuevo mundo gigantesco y prácticamente vacío. Fue un milagro que algo sobreviviera. Sobrevivieron las pequeñas criaturas que afrontaron los retos del invierno nuclear refugiadas en madrigueras. Respiraron aire extremadamente tóxico y se enfrentaron al frío y a la oscuridad. Y sin embargo, sobrevivieron a esta terrible tragedia. Si eres pequeño, necesitas menos recursos para sobrevivir. Ser pequeño es maravilloso. Es más que evidente. Pudieron ganar una partida de cartas basada en el azar y la suerte. Tras el impacto del asteroide, la Tierra se convirtió en una especie de casino impredecible. El 25% de las especies sobrevivieron. Entre ellos hay animales extraordinarios para los que el apocalipsis de los dinosaurios es sinónimo de renacimiento. Aún no lo saben, pero para ellos está a punto de comenzar una nueva era. Son nuestros antepasados, los mamíferos. Los dinosaurios tuvieron mala suerte, pero fue una gran oportunidad para los mamíferos. Los mamíferos convivieron 150 millones de años con los dinosaurios. No había ningún mamífero más grande que un gato doméstico, pero se vieron obligados a adaptarse, a sobrevivir y se hicieron muy resistentes. Con los medios que tenían, consiguieron alimentarse de cadáveres, insectos y semillas. Una vez pasada la catástrofe, los mamíferos supervivientes empezaron a evolucionar en un mundo vacío y libre de depredadores. Aunque gran parte de estos roedores fueron aniquilados por el asteroide, supuso el comienzo de un largo reinado de 66 millones de años de un fabuloso grupo de animales que daría lugar a la especie humana. Estamos aquí de pura casualidad. De otro modo, los dinosaurios no se hubieran extinguido en ese momento. Todo les iba muy bien. Jamás hubiéramos conseguido evolucionar estando presentes el tiranosaurio Rex y cualquiera de sus hermanos y primos. Los bosques tardarían 100.000 años en volver a crecer y otros 200.000 en recuperar su diversidad original. Aunque ya no haya tiranosaurios Rex ni triceratops, lo cierto es que seguimos viviendo en perfecta armonía con los dinosaurios. Mires donde mires, hoy en día estamos rodeados de dinosaurios. Hablamos de las aves. Gorriones, palomas, águilas o avestruces. Todos evolucionaron de ellos y forman parte de su árbol genealógico. Demasiado dependientes de los bosques, casi todas las aves que podían volar antes del impacto del asteroide desaparecieron, pero algunas lograron sobrevivir y preservar su linaje hasta nuestros días. Las aves que anidaban en entornos resguardados tuvieron más posibilidades de sobrevivir. También es posible que hicieran nidos en cavidades o en lugares que las protegieron. No solo sobrevivirán a la catástrofe, sino que dieron origen a las 14.000 especies de aves modernas. Son los últimos supervivientes de una especie animal que sigue fascinando a todas las generaciones. Lo cierto es que hizo falta un asteroide del tamaño del Everest para acabar con la familia de animales más formidable que ha existido en la Tierra. Fue necesario un gran cataclismo para que nuestra especie se apoderara del mundo y lo dominara. ¿Pero hasta cuándo? ¿Podríamos nosotros sobrevivir a semejante colisión? ¿Estamos preparados para algo de la magnitud del impacto de un asteroide como el que puso fin a la era de los dinosaurios? Es inevitable. Volverá a suceder. Quizá ocurra en los próximos 10 años o en los 100 siguientes o dentro de 1000, no lo sabemos. Un impacto tan intenso como el de Chicxulub
podría acabar con todas las formas de vida de la Tierra. Para evitar otro apocalipsis, las agencias espaciales internacionales están llevando a cabo revolucionarias pruebas para desviar asteroides que podrían inclinar la balanza a nuestro favor frente a un coloso cósmico tan destructivo. La NASA y la Agencia Espacial Europea trabajan codo con codo para desarrollar las mejores tecnologías en caso de impacto. Pruebas pioneras que podrían dar a nuestro planeta una oportunidad de supervivencia si llegara el Armagedón. Púlsalo. Lo que estamos intentando es evitar el sacrificio de Bruce Willis para desviar un asteroide. Para ello, enviaríamos una sonda artificial que golpeara un asteroide y lo desviara de su trayectoria. Cuando se acerque el siguiente asteroide, quizás seamos capaces de alterar su rumbo. ¿Quién sabe? El apocalipsis de los dinosaurios nos ha enseñado que debemos estar siempre en guardia. Esa quinta extinción masiva de la historia fue una reacción en cadena provocada por una colisión extraterrestre. Pero las que la precedieron se debieron a erupciones volcánicas, periodos glaciales y calentamientos climáticos. Catástrofes medioambientales con las que todos estamos familiarizados y a las que nuestro mundo se enfrenta hoy en día. En la actualidad, el clima y el medio ambiente están cambiando muy deprisa y de forma radical a causa de la actividad humana. Es evidente que nuestras acciones son muy negativas para el planeta. Tenemos que hacer algo si no queremos acabar como los dinosaurios. Desde el principio del reino animal, hemos sido la primera especie en adaptar el mundo a nuestras necesidades y deseos. Es una forma de pensar y una actitud que provoca cambios en nuestro entorno y en nuestros ecosistemas. En todos los rincones del planeta, tanto en tierra firme como en el mar, se perciben los efectos negativos de los humanos. La situación ha cambiado y nosotros somos ahora el impacto del asteroide. ¿Estamos ante el comienzo de la muerte anunciada de la especie humana? Tal vez. En cualquier caso, ya han saltado todas las alarmas. Es hora de tomar conciencia. Debemos proteger nuestro planeta para garantizar la supervivencia de nuestra especie y no correr la misma suerte que los dinosaurios.